Simón había perdido mucho en su vida. Primero fue su esposa, después, al morir ella, la distancia que se creó entre él y sus hijos fue tan grande como un abismo. Había sido un hombre de familia, siempre dispuesto a brindarles lo mejor que podía ofrecer. Trabajó en la misma fábrica durante más de 30 años, y sus días, aunque marcados por la rutina, estaban llenos de amor, de pequeñas alegrías que compartía con su esposa y sus hijos. Pero todo cambió con la muerte de Elena, la mujer que le dio vida a su hogar. Ella había sido su todo, su compañera, su apoyo. Sin ella, todo pareció desmoronarse. Antes de seguir, suscríbete al canal y dime desde dónde estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan mis relatos. Los hijos, aunque mayores y con sus propias vidas, nunca regresaron de forma constante. Años de distanciamiento pasaron hasta que un día, de forma fría y directa, le dijeron que ya no tenían espacio para él en sus casas. No se sentían cómodos con su presencia, como si un viejo que no podía moverse con la misma agilidad que antes, ya no tuviera cabida en un mundo que con el tiempo le resultaba ajeno. Abandonado por su familia, Simón se vio solo, sin amigos cercanos que lo visitaran y sin el calor de un hogar familiar al cual regresar. Decidió irse, no sin antes vender lo poco que quedaba de su vida anterior. Se mudó a una pequeña y aislada propiedad en las afueras del pueblo, un depósito rural que parecía haber sido olvidado por todos. En su juventud había trabajado en el campo, por lo que la idea de vivir en un lugar apartado no le resultaba extraña. Lo que sí le incomodaba era el hecho de que el lugar estaba en ruinas, lleno de cajas viejas, restos de muebles deteriorados y una atmósfera de abandono que lo rodeaba. Sin embargo, la soledad le resultaba más llevadera que el rechazo de sus hijos, y tal vez, en el fondo, ese lugar olvidado por el tiempo sería el sitio donde podría finalmente encontrar algo de paz. El primer día que llegó al depósito, las puertas de madera crujieron al abrirse. El polvo cubría las superficies y la luz del sol se filtraba por las rendijas de las ventanas rotas. Las cajas estaban amontonadas en cada esquina, como si algún antiguo dueño hubiera dejado atrás pertenencias que nunca pensó en sacar. El aire pesado y seco, típico de un lugar que había permanecido cerrado por tanto tiempo, llenaba sus pulmones mientras caminaba lentamente hacia el interior. A pesar de su avanzada edad y la lentitud con la que avanzaba, Simón sentía que, por fin, ese era el lugar adecuado para él. Su perro Bartolo, un mestizo viejo de pelaje gris, caminaba a su lado, olfateando el aire como si también él estuviera evaluando si ese era el hogar al que finalmente se adaptaría. Simón dejó su maleta en el suelo y se acercó a una de las ventanas. Al mirar hacia afuera, vio el campo vasto y solitario que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Era una visión tranquila, casi reconfortante. A lo lejos, los árboles se mecían suavemente con el viento y el canto de algunos pájaros rompía la quietud del lugar. Sin embargo, algo en el aire le resultaba extraño, como si la casa misma le estuviera hablando. Las sombras que se extendían a lo largo de las paredes parecían moverse ligeramente, y el perro de Simón, con su agudo sentido, empezó a gruñir suavemente hacia una esquina del salón donde unas viejas cajas de madera yacían acumuladas. Simón no prestó mucha atención al principio. Pensó que era la costumbre de su perro, siempre alerta ante lo desconocido. Pero a medida que pasaron los días y se asentó más en el lugar, notó que Bartolo, cada vez que pasaba cerca de esas cajas, se ponía más tenso, como si algo lo perturbara. La casa estaba llena de objetos que no sabían a quién habían pertenecido, ni quién los había dejado allí. Había sillas rotas, mesas que ya no tenían uso, una vieja chimenea que ya no emitía calor, y en un rincón una mesa de madera con más cajas apiladas sobre ella. Simón, por alguna razón,
comenzó a sentir una especie de atracción hacia esas cajas, como si su presencia en la casa no fuera casual. No eran simples pertenencias olvidadas. Había algo en ellas que lo invitaba a descubrir qué contenían. Y fue una tarde, mientras Bartolo observaba fijamente hacia las cajas, cuando Simón decidió abrir una de ellas. La tapa de la primera caja cedió fácilmente, y lo que encontró dentro fue lo que menos esperaba: papeles viejos, cartas arrugadas y un par de fotos que parecían ser de otra época. Al principio no entendió bien lo que estaba mirando. Las cartas estaban escritas con tinta desvanecida, casi ilegible, y las fotos mostraban personas que no reconocía, pero algo en ellas le resultaba inquietantemente familiar. En una de las fotos había una figura que le pareció reconocer vagamente, pero no podía recordar de quién se trataba. La sensación que le invadió fue extraña, como si esas cartas, esas fotos, tuvieran algo que ver con él, con su vida, pero al mismo tiempo no podía comprender el vínculo. Al día siguiente, Simón no pudo evitar seguir indagando. No estaba seguro de lo que estaba buscando, pero sentía que había algo oculto en esas cajas. Abrió más y más, pasando horas desenterrando recuerdos ajenos. Las cartas continuaban. Algunas hablaban de una venta de propiedades, otras de nombres que no entendía. Pero lo que más le llamó la atención fue una caja pequeña, oculta bajo todas las demás, que contenía una carta aún más antigua que las demás, acompañada de una foto que parecía ser mucho más reciente. La carta, escrita con una caligrafía elegante, contenía una frase que lo dejó helado. Cuando encuentres esto, sabrás lo que te pertenece y lo que han querido ocultarte. Simón sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. ¿Qué significaba esa carta? ¿A qué se refería con lo que te pertenece? Sabía que las respuestas no serían fáciles de encontrar, pero algo en su interior le decía que había algo mucho más grande en juego, algo que había estado oculto en esa casa desde mucho antes de que él llegara allí. Bartolo, como si percibiera la ansiedad que invadía a su dueño, comenzó a ladrar nuevamente hacia la esquina de las cajas. Algo estaba ocurriendo en ese lugar, y Simón ya no podía ignorarlo. Estaba claro que algo había sido ocultado bajo esas cajas, algo que nadie quería que él descubriera. Con el paso de los días, la curiosidad de Simón lo fue consumiendo. Decidió investigar más a fondo. Con las cartas y fotos en la mano, comenzó a buscar más pistas, sin saber lo que realmente estaba a punto de encontrar. Cada objeto que desenterraba parecía vincularse con él de alguna manera, pero de una forma que no lograba entender completamente. La casa, ese refugio aislado, estaba guardando algo mucho más valioso que simples recuerdos olvidados. Estaba guardando la llave para entender su propio pasado. Y mientras Bartolo seguía vigilante, parecía que todo lo que quedaba por descubrir estaba directamente relacionado con lo que alguna vez había sido su vida. A medida que pasaban los días, Simón no podía dejar de pensar en las cartas que había encontrado. Había algo inquietante en ellas, una sensación de que había sido dejado fuera de algo importante, algo que lo afectaba profundamente. No podía dejar de mirar las fotos y leer las cartas con la esperanza de entender lo que realmente estaban tratando de decirle. Cada una de esas cartas parecía contener piezas de un rompecabezas que él nunca había sabido que existía. Los nombres de personas que no reconocía, las fechas que no entendía, y esa frase, cuando encuentres esto, sabrás lo que te pertenece. Seguía resonando en su mente. Una tarde, después de un largo día de trabajo en el campo, Simón se sentó junto a la mesa donde había colocado las cartas y las fotos. La luz del atardecer entraba por la ventana rota, iluminando suavemente las viejas maderas del piso. Bartolo, su perro, descansaba a su lado, como si también estuviera esperando que Simón desentrañara el misterio. Sin embargo,
Esa tarde no era como las demás. Había una sensación en el aire, una presencia que no podía identificar. Algo lo estaba empujando a continuar, a buscar más en esas viejas pertenencias, como si las respuestas estuvieran justo delante de él. Revisó una vez más las cartas, buscando algún patrón, algo que pudiera darle una pista clara. En una de las cartas más antiguas, escrita con una caligrafía cuidada y con tinta que aún resistía el paso del tiempo, encontró una mención a la herencia olvidada. Las palabras, aunque borrosas, parecían hablar de una propiedad, una finca, que había sido reclamada en nombre de alguien que Simón no reconocía. Lo más sorprendente fue que la carta también mencionaba a Alejandro Martínez, el mismo nombre que había encontrado en otras cartas. La conexión era innegable. ¿Quién era Alejandro Martínez? Se preguntaba una y otra vez. El nombre resonaba en su mente como una advertencia. Decidió que debía investigar más a fondo, pero el peso de la duda lo frenaba. Había algo en la casa, algo que estaba relacionado con esta historia, y el perro, Bartolo, parecía saberlo. Cada vez que se acercaba a la chimenea o a la esquina donde estaban las cajas, el perro se ponía tenso, olisqueando el aire y a veces incluso ladraba con desesperación. La actitud de Bartolo, tan perceptiva, parecía ser una señal de que algo importante estaba por desvelarse. Esa noche, mientras Simón se encontraba sentado en la mesa con las cartas dispersas frente a él, decidió ir más allá de las palabras escritas. Sabía que tenía que inspeccionar la casa con más detalle, mirar los rincones donde nunca había prestado atención. Se levantó y comenzó a recorrer lentamente la casa, con la lámpara de aceite iluminando sus pasos. En la habitación principal, donde había encontrado las cajas, la chimenea parecía ser un punto de interés. A medida que se acercaba, notó algo que no había visto antes. Las piedras de la chimenea estaban desajustadas. Algo en ellas no parecía estar en su lugar. El perro, siempre alerta, comenzó a acercarse a la chimenea, mirando fijamente las piedras que se desprendían. Simón se agachó con dificultad, tocando las piedras frías y húmedas. Algo no estaba bien, y el crujido de la madera que le rodeaba le daba la sensación de que algo estaba oculto, algo que no debía ser descubierto. Con el esfuerzo de un hombre que ya no tenía la misma fuerza que en su juventud, comenzó a mover las piedras una por una, y finalmente encontró lo que tanto había buscado. Bajo las piedras había una pequeña trampilla, oculta cuidadosamente, como si hubiera sido puesta allí para que nadie la encontrara. Simón se quedó mirando la trampilla durante unos segundos, como si estuviera esperando que algo más sucediera. El perro, al ver que su dueño la había encontrado, comenzó a dar vueltas alrededor de la trampilla, ladrando de manera insistente, como si supiera que lo que estaba por suceder cambiaría todo. Con manos temblorosas, Simón levantó la tapa de la trampilla, revelando una escalera de madera que descendía hacia la oscuridad. La temperatura en el aire parecía bajar, y un escalofrío recorrió la espalda de Simón. Sin embargo, su curiosidad era más fuerte que su miedo. Tomó la lámpara, la levantó con firmeza y comenzó a bajar las escaleras lentamente, con Bartolo siguiéndolo de cerca, como un compañero leal. A medida que avanzaba, el aire se volvía más denso y húmedo, impregnado con un olor a tierra vieja y a humedad. El espacio debajo de la casa estaba en completo silencio, como si el tiempo se hubiera detenido allí abajo. Al llegar al final de las escaleras, Simón se encontró en una pequeña habitación de piedra. Las paredes estaban cubiertas de musgo y humedad, y el suelo estaba cubierto de tierra vieja. Sin embargo, lo que realmente llamó su atención fue el objeto en el centro de la sala. Una caja de madera. Era una caja sencilla, pero lo que la rodeaba era diferente. Había marcas en el suelo, como si algo pesado hubiera sido movido recientemente. El miedo lo invadió,
pero al mismo tiempo sabía que lo que encontraba ahí abajo tenía que ver con su historia, con lo que había estado buscando. Con manos temblorosas, Simón abrió la caja. Dentro, encontró más papeles, pero esta vez eran diferentes. Estos documentos eran antiguos, mucho más antiguos que los que había encontrado en las cajas arriba. Se trataba de un testamento, y al leerlo, las palabras se comenzaron a aclarar en su mente. El testamento mencionaba la finca, la propiedad que él pensaba que había perdido, y revelaba que él, Simón, era el legítimo dueño de esa tierra. Sin embargo, lo más sorprendente era el nombre que aparecía en los documentos: Alejandro Martínez. Este nombre no solo estaba vinculado a la venta de la finca, sino que también era quien había sido designado como el administrador de todo el proceso, alguien que había manipulado a su familia para quedarse con la propiedad. Simón dejó caer la lámpara, y la luz titiló mientras iluminaba la revelación que acababa de descubrir. Su corazón latía con fuerza. Lo que había sido un refugio en la soledad, un simple escape de su vida, ahora se había convertido en el lugar donde descubriría la verdad detrás del abandono de su familia y el robo de lo que legítimamente le pertenecía. En ese instante, Simón comprendió que no solo estaba recuperando su hogar, sino también su dignidad. Pero había algo más en juego, algo mucho más grande que lo que veía a simple vista. Simón, con las manos temblorosas, continuó mirando el testamento que había encontrado en la caja. Las palabras escritas allí eran claras, pero las implicaciones de lo que acababa de leer comenzaban a pesarle más de lo que esperaba. La finca, la propiedad que había considerado perdida, que había pensado que nunca volvería a ver, era suya por derecho. Pero más allá de eso, la verdad detrás del testamento revelaba una conspiración que había estado operando en silencio durante años. Alejandro Martínez, ese nombre, que hasta ese momento solo le había causado confusión, ahora se revelaba como el artífice de todo lo que había sucedido. Él había sido el responsable de la manipulación de su familia, de la venta de la finca y del aislamiento de Simón. El papel en sus manos parecía arder con la verdad que le traía. Alejandro no solo había interferido en la venta de la propiedad, había manipulado las decisiones familiares, aprovechándose de la debilidad de Simón, de su abandono, para asegurarse de que no tuviera acceso a lo que le pertenecía. Pero lo que más le dolió, lo que más le hirió, fue darse cuenta de que su propia familia había sido cómplice. Sus hijos, que nunca le habían explicado nada, que lo habían dejado atrás sin explicación, fueron parte de esa jugada. El dinero, la herencia, todo eso les había cegado, y Simón había quedado como una pieza descartada en un juego de poder. Bartolo, su perro, que había estado sentado cerca, comenzó a dar vueltas alrededor de Simón, como si también estuviera sintiendo la intensidad de la situación. El hombre se levantó lentamente, dejando el testamento sobre la mesa de piedra. Los recuerdos de su familia, de su vida anterior, comenzaron a invadir su mente. ¿Cómo podía ser que nadie en su familia hubiera levantado la voz? ¿Por qué sus hijos no le hablaron de esto? ¿Por qué lo habían dejado vivir en la oscuridad, en la ignorancia, mientras ellos luchaban por el control de lo que él había considerado siempre su legado? Simón salió de la habitación subterránea con paso firme y mientras ascendía por las escaleras de la trampilla, sintió una mezcla de rabia y tristeza. No solo había sido víctima de la traición de su familia, sino que también se había convertido en un peón, en un juego mucho más grande del que nunca tuvo conocimiento. La tristeza, aunque profunda, se transformaba poco a poco en una determinación imparable. Necesitaba respuestas, no solo de sus hijos, sino también de la gente que había manipulado su vida. Sabía que enfrentarse a la verdad no sería fácil, pero no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo.
Había pasado demasiado tiempo sin saber qué sucedía con la finca, con su familia, con su propia vida. El viento afuera soplaba con fuerza mientras Simón caminaba hacia la entrada del depósito. El aire fresco y limpio de la tarde le ofrecía un respiro, aunque el peso de la verdad que llevaba consigo era insoportable. Al salir del depósito, Bartolo le siguió de cerca, con su paso firme, como si comprendiera la magnitud de lo que había descubierto su dueño. El perro no se apartaba de él, y Simón comenzó a caminar por el campo que rodeaba la casa, sin un rumbo claro, pero con la necesidad urgente de tomar una decisión. Había algo en el paisaje que lo calmaba, el silencio de la naturaleza y el sonido del viento moviendo las hojas de los árboles. Parecía como si el campo estuviera allí para ofrecerle algo que la ciudad nunca podría darle: paz. Sin embargo, esa paz, por más reconfortante que fuera, no podía ignorar la urgencia de la situación. La finca, el testamento, el traidor nombre de Alejandro Martínez, todo eso pesaba en su mente como una carga imposible de llevar. Mientras caminaba, Simón sintió una extraña sensación de ser observado. Era como si alguien estuviera mirando desde lejos, tal vez desde alguna de las ventanas rotas del depósito. No podía dejar de pensar en el hombre que había manipulado todo, Alejandro Martínez. ¿Quién era él realmente? ¿Por qué había sido tan importante en la historia de su familia? ¿Y qué quería de Simón? Las respuestas seguían siendo vagas, pero algo le decía que la única forma de encontrar la paz que tanto necesitaba era enfrentarse a su pasado, confrontar a su familia y desenterrar la verdad oculta en las sombras. Decidió que era hora de ir al pueblo, de hablar con aquellos que conocían los secretos de la finca, aquellos que podían ayudarlo a entender por qué su familia había tomado esas decisiones. Simón sabía que no podía hacerlo solo, que tenía que enfrentarse a los fantasmas del pasado con la verdad en la mano. Estaba dispuesto a confrontar a sus hijos, a Ricardo, a todos los que de alguna manera habían estado involucrados en esa conspiración. Si realmente quería recuperar lo que le pertenecía, no podía seguir viviendo con miedo o con dudas. Necesitaba respuestas y las obtendría sin importar el costo. Con una determinación renovada, Simón regresó al depósito, recogió la carta, la foto y los papeles que había encontrado y metió todo en una pequeña mochila. Bartolo se acercó y se sentó a su lado, como siempre lo hacía cuando algo importante estaba por suceder. Simón, con la mirada fija en el horizonte, tomó una respiración profunda. Sabía que la verdad sería dolorosa, pero también sabía que esa verdad le daría la fuerza que necesitaba para seguir adelante. El camino hacia el pueblo no era largo, pero Simón sentía que cada paso que daba lo acercaba más a lo que había estado buscando durante tantos años. No solo estaba caminando hacia un futuro incierto, sino que también estaba dejando atrás un pasado lleno de sombras. Mientras caminaba hacia el pueblo, sus pensamientos volvían una y otra vez a la finca, a su familia y a Alejandro Martínez. La confrontación era inminente, y aunque sentía miedo, también sentía que era el momento adecuado. Era su oportunidad de recuperar lo que siempre le había pertenecido: su vida, su dignidad y su historia. El pueblo era pequeño, como todos los pueblos que Simón había conocido a lo largo de su vida. Las calles de tierra, las casas dispersas y las tiendas de siempre daban una sensación de quietud que no se había alterado por el paso del tiempo. Al llegar, Simón se dirigió directamente hacia la plaza principal, donde se encontraba la vieja iglesia de piedra, su lugar de encuentro habitual. Allí se esperaba que las decisiones importantes se tomaran en el salón de reuniones del pueblo. No era el lugar más adecuado para una confrontación, pero para Simón era el único lugar donde podía reunir las piezas de un rompecabezas que había estado incompleto durante años. El perro,
Bartolo seguía caminando a su lado, tan fiel como siempre. La presencia de su perro le daba algo de consuelo en medio de todo lo que había estado ocurriendo, como si, a pesar de todo lo que había perdido, al menos tenía algo que lo conectaba con el presente. El resto del mundo le parecía ajeno, distante. Pero aquí, en este pueblo, era donde todo se había gestado, donde su familia había comenzado a alejarlo. Ahora, finalmente, estaba listo para enfrentarse a todos los que habían sido cómplices de su sufrimiento. Simón se dirigió a la tienda de comestibles, donde esperaba encontrar a algunas de las personas que aún conocían a su familia. La tienda era pequeña y modesta, como todo en el pueblo, con estantes llenos de productos locales. Dentro el ambiente era tranquilo, pero Simón pudo notar las miradas curiosas de algunos aldeanos que lo observaban, probablemente sorprendidos de verlo después de tantos años de ausencia. Mientras caminaba entre los pasillos, encontró a Esteban, un hombre mayor que había trabajado con él en el campo muchos años atrás. «Simón», dijo Esteban al verlo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No te esperaba por aquí. ¿Cómo has estado?» Simón asintió, aunque no estaba seguro de cómo responder. No estaba allí para hablar de su bienestar. Lo que realmente quería era respuestas. Miró a Esteban con seriedad. «Necesito saber lo que ocurrió con la finca, Esteban. Sé que tú sabes lo que pasó». Su voz estaba firme, pero no exenta de dolor. «Quiero saber todo lo que puedas contarme». Esteban lo miró de manera evasiva y Simón pudo ver cómo su expresión cambiaba, como si tratara de evitar lo inevitable. La sensación de ser ignorado, de ser dejado atrás por tantos años, lo hacía más impaciente. «Simón», comenzó Esteban, como si intentara encontrar las palabras correctas, «esa finca ha sido siempre un tema delicado en este pueblo. Las cosas que pasaron, lo que hizo tu familia, no son fáciles de hablar». Simón dio un paso hacia él, más decidido que nunca. «¿Qué hicieron?», preguntó con voz firme. «¿Por qué no me dijeron nada? ¿Por qué me dejaron fuera de todo esto?» Esteban suspiró profundamente, como si estuviera cargando con un peso que finalmente debía ser revelado. «Mira, Simón», dijo con voz grave, «la verdad es que no fue solo tu familia. Hubo muchas personas involucradas, más de las que te imaginas. Alejandro Martínez, él estuvo detrás de todo, pero no fue algo que tus hijos quisieran. Ellos también fueron manipulados. Fue todo un juego de intereses, Simón. Cuando tus padres murieron, la finca pasó a ser de todos, pero tu familia no quería que se quedara en tus manos, por razones que no te puedo explicar fácilmente. Alejandro usó su influencia para asegurarse de que no pudieras reclamarla. Simón sintió como si el aire a su alrededor se volviera denso. No solo había sido manipulado, sino que sus propios hijos, los que alguna vez había considerado su familia, habían estado involucrados en la toma de decisiones que lo habían despojado de su derecho. Algo dentro de él comenzó a desmoronarse, pero aún así no podía quedarse con la duda. Necesitaba más respuestas, y tenía que obtenerlas de aquellos que aún conocían la verdad. «¿Dónde están ahora?», preguntó Simón, con la voz rota por la furia contenida. «¿Dónde están mis hijos?». Esteban lo miró a los ojos con una mezcla de tristeza y pesar. «Ellos están en la ciudad, Simón. Hace tiempo que no los veo, pero sé que no estaban felices con lo que pasó. No lo querían, pero tenían miedo de enfrentarse a Alejandro. Fue un asunto complicado y, aunque no te lo dijeron, había mucho dinero en juego. Todo eso les cegó». Simón se quedó en silencio, procesando lo que había oído. El dinero, la propiedad, el poder, todo lo que había estado en juego había oscurecido la relación con su familia. Había sido parte de un juego en el que nunca había tenido voz. El dolor de esa traición lo golpeó más fuerte de lo que esperaba,
pero al mismo tiempo algo dentro de él se encendió. Ya no iba a ser una víctima más. No iba a dejar que su familia se saliera con la suya. Era hora de enfrentar lo que quedaba de su vida, y lo haría de la manera más justa posible. Necesito hablar con ellos. Simón dijo estas palabras con una firmeza renovada. Voy a encontrar la manera de que la verdad salga a la luz. Esteban, con un gesto de comprensión, asintió. Lo que hagas ahora, Simón, es lo que realmente importa. La verdad siempre encuentra la manera de salir, tarde o temprano. Simón salió de la tienda con un objetivo claro: enfrentarse a sus hijos, hablar con ellos cara a cara y decirles lo que había aprendido. Necesitaba saber si aún quedaba algo de la familia que conoció, si había alguna posibilidad de recuperar lo que había perdido. Sabía que no sería fácil, pero ya no podía seguir viviendo con las sombras del pasado. Necesitaba respuestas, y lo conseguiría. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos, y mientras Simón caminaba hacia su destino, sentía que un peso se había aligerado. Aunque el futuro seguía siendo incierto, ahora tenía una razón clara para seguir adelante. La justicia. Su justicia. El camino hacia la casa de sus hijos no fue largo, pero el peso de lo que Simón estaba a punto de hacer lo hizo sentir que cada paso era más pesado que el anterior. Aunque su cuerpo había envejecido, sus piernas ya no eran tan fuertes como antes. El peso de la incertidumbre, del dolor y la revelación lo hacían caminar con una resolución más firme que nunca. Su perro Bartolo, al igual que siempre, caminaba junto a él. Su paso también lento pero constante, como si compartiera el mismo sentimiento de inquietud. Simón nunca había sido un hombre de confrontaciones. En toda su vida había preferido mantener la paz, incluso cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse. Pero lo que había descubierto lo había transformado. Las mentiras, las omisiones y la traición ya no eran algo que podía seguir ignorando. Sabía que lo que estaba por hacer no solo marcaría un antes y un después en su relación con sus hijos, sino que también decidiría el resto de su vida. Al llegar a la casa de Marta, su hija mayor, Simón se detuvo frente a la puerta. La casa, aunque más cuidada que la suya, mostraba signos de desgaste. Las flores que una vez adornaban el jardín ahora estaban marchitas, y la puerta de entrada, aunque pintada de blanco, ya comenzaba a perder el color. Fue ahí, en ese mismo umbral, donde Simón había dado muchas despedidas, sin siquiera imaginar lo que pasaría después. Ahora iba a enfrentarse a la verdad, a las preguntas que había tenido durante años, a lo que le habían ocultado. Al golpear la puerta, su corazón latió con fuerza. No sabía cómo comenzaría la conversación, no sabía qué decir, pero sabía que no podía seguir viviendo sin esa respuesta. Después de un momento de silencio, la puerta se abrió. Marta, su hija, apareció en el umbral sorprendida al verlo. «Papá», dijo Marta, con una mezcla de sorpresa y desconfianza en su rostro. «No te esperaba aquí». Simón la miró, tratando de leer su expresión. Habían pasado años desde la última vez que se habían visto con claridad, y ahora esa brecha entre ellos parecía más grande que nunca. «Necesito hablar contigo», dijo Simón con voz firme. «Con ustedes. Es importante». Marta lo miró por un momento dudando. Su rostro mostraba una mezcla de incomodidad y algo que Simón no lograba identificar. Finalmente, dio un paso atrás y lo invitó a entrar. «Está bien, papá. Adelante». Simón entró lentamente, mirando a su alrededor. La casa, aunque limpia, no tenía la calidez que alguna vez tuvo. Las paredes eran de un tono beige pálido. Las fotos familiares en las mesas eran pocas, y el aire estaba impregnado de una quietud que Simón no recordaba. Se sentó en el sofá de la sala
y Bartolo se acomodó cerca de él, como si supiera que algo importante estaba a punto de ocurrir. «¿Qué pasa, papá?», preguntó Marta, ahora sentada frente a él, con una expresión cautelosa. «¿Por qué no me avisaste antes?». Simón respiró profundamente, sabiendo que tenía que decir lo que pensaba, aunque no fuera fácil. La verdad, por más dolorosa que fuera, necesitaba ser dicha. «Hace días encontré algo en el depósito», comenzó, mientras Marta lo miraba fijamente. «Encontré cartas, documentos y una foto. Todo estaba relacionado con la finca, con nuestra familia y con lo que me hicieron. Ustedes me dejaron atrás, Marta. Ustedes me abandonaron. Pero ahora sé que no fue solo por el tiempo. Fue porque alguien más, alguien como Alejandro Martínez, se metió en todo esto, manipulando lo que me pertenecía». Marta no respondió inmediatamente. Su expresión se volvió más tensa, y Simón pudo ver cómo sus ojos se llenaban de dudas y temor. Al principio, Marta se quedó en silencio, mirando a su padre como si no pudiera procesar lo que estaba escuchando. «Papá», murmuró finalmente, «yo no quería que te sintieras así. No quería que pensaras que te habíamos abandonado. Las cosas no fueron fáciles después de la muerte de mamá y había mucho dinero en juego. Pero papá, no entendías lo que estaba pasando. Nadie entendía lo que había detrás de todo eso». Simón la miró fijamente. No era el momento para excusas, para justificar lo que había sucedido. Ya no iba a aceptar que le dijeran que lo habían hecho por su bien. «Lo que yo entiendo, Marta», dijo con la voz más firme que nunca, «es que todo fue una mentira. Ustedes, la familia, nunca me dijeron la verdad. Y ahora me doy cuenta de que estuve fuera de todo, sin tener idea de lo que estaba pasando. ¿Qué fue lo que realmente pasó con la finca? ¿Por qué nunca me dijeron nada? ¿Por qué me dejaron fuera de lo que me pertenecía por derecho?». Marta bajó la cabeza, evitando la mirada de Simón. Sabía que las palabras que había escuchado eran ciertas, pero no podía mirarlo a los ojos. Un peso de culpabilidad se apoderó de ella, y en su silencio Simón pudo ver el remordimiento que llevaba dentro. «Papá», dijo con la voz quebrada, «fue Alejandro. Él nos manipuló, no sabíamos cómo detenerlo. Nos presionó, nos hizo creer que todo estaba en juego, que si no lo hacíamos, perderíamos todo. Fue difícil, muy difícil. Nadie quería verte sufrir más, pero no sabíamos cómo manejarlo». Simón, aunque dolido, entendió lo que su hija estaba tratando de decir. No se trataba de una traición consciente, pero el daño estaba hecho. La manipulación de Alejandro Martínez había sido tan poderosa que incluso los miembros de su propia familia habían sido arrastrados. Lo que más le dolió fue la falta de comunicación, el hecho de que nadie le hubiese contado la verdad, que lo hubieran dejado vivir en la ignorancia. «¿Y ahora qué?», preguntó Simón, mirando a Marta con firmeza. «¿Ahora qué hacemos con todo esto? ¿Cómo lo arreglamos?». Marta lo miró a los ojos, y aunque su rostro estaba marcado por el arrepentimiento, también había una decisión en sus ojos. «Papá, lo único que puedo hacer ahora es pedirte perdón, pero sé que lo que más necesitas ahora es recuperar lo que te pertenece. Estoy dispuesta a ayudarte. Si luchamos juntos, podremos recuperar la finca. Y si tienes razón sobre todo esto, te ayudaré a hacerlo, aunque tarde». Simón la miró en silencio, su corazón lleno de una mezcla de dolor y alivio. Finalmente estaba escuchando lo que tanto había necesitado escuchar durante años. No todo estaba perdido, aunque la lucha por la verdad fuera larga y difícil. Al menos ahora tenía a su hija de vuelta a su lado, dispuesta a luchar por lo que le pertenecía. Simón, con una expresión más tranquila pero determinada, asintió lentamente. «Entonces, vamos a luchar juntos, Marta. Ya no quiero vivir en la sombra de lo que me hicieron.
Vamos a recuperar lo que es mío. La decisión de Simón y Marta de unirse para luchar por lo que les correspondía marcó el inicio de una nueva etapa en la vida del anciano. El peso del pasado seguía siendo grande, pero ahora, por primera vez en muchos años, Simón sentía que no estaba solo. Marta, aunque culpable por su parte en todo lo sucedido, parecía estar comprometida con la causa, dispuesta a corregir los errores del pasado. A medida que se acercaban al día de la confrontación con Alejandro Martínez, el hombre que había sido la sombra que había oscurecido su vida, Simón sabía que no sería fácil. La batalla por la finca no solo era legal, era también emocional. Cada paso que daban en la búsqueda de justicia los acercaba a un enfrentamiento con una parte de su familia que había preferido callar antes que enfrentarse a la verdad. Simón y Marta se reunieron con el abogado Esteban Salazar, quien ya había estado ayudando a Simón a recuperar los documentos legales y reunir las pruebas necesarias. Esteban había sido claro desde el principio. La batalla por la finca sería compleja. Alejandro Martínez no solo tenía recursos, sino que también tenía contactos en el pueblo, lo que hacía aún más difícil enfrentarlo. A pesar de todo, Simón sentía una mezcla de determinación y temor. Sabía que las respuestas a sus preguntas estaban al alcance de su mano, pero también sabía que Alejandro no cedería fácilmente. «Tenemos todo lo necesario para iniciar el proceso legal», dijo Esteban mientras repasaba los papeles que había recopilado. «Las pruebas son sólidas, pero tenemos que ser estratégicos. No podemos ir directamente a Alejandro sin antes tener una base legal sólida que lo respalde. Si atacamos de frente sin los documentos necesarios, no solo perderemos la finca, sino que también podríamos poner en peligro todo el caso». Simón escuchó en silencio, observando el rostro serio de Esteban. No le gustaba la idea de esperar más, de dar tiempo a que la situación se alargara. Sentía que había perdido demasiado tiempo ya, y ahora que finalmente entendía lo que había sucedido, no quería perder la oportunidad de recuperar lo que le pertenecía. Marta, que estaba sentada a su lado, también parecía impaciente, pero entendía la necesidad de ser cuidadosos. «Esteban tiene razón, papá», dijo Marta, con la voz tranquila pero firme. «No podemos apresurarnos. Necesitamos ser pacientes y recopilar toda la información que podamos. Si realmente queremos ganar, tenemos que hacerlo bien». Simón asintió, aunque sabía que la espera lo desgastaría. Tenía hambre de respuestas, pero sobre todo quería ver que su vida no había sido en vano, que todo lo que había perdido finalmente volvería a ser suyo. Durante tantos años había vivido bajo la sombra de una mentira, y ahora, al mirar los papeles sobre la mesa, sabía que la verdad estaba a su alcance, pero la paciencia, esa cualidad que tan pocas veces había tenido, sería la clave para ganar. Durante las siguientes semanas, Simón y Marta pasaron tiempo reuniendo más pruebas y buscando testigos que pudieran confirmar lo que había ocurrido con la finca. Hablaron con vecinos y antiguos trabajadores del campo, muchos de los cuales habían sido parte de la historia de la finca antes de que la familia de Simón se alejara de ella. A cada paso, Simón sentía que la justicia que tanto había esperado estaba más cerca, pero también sentía la creciente presión de enfrentarse a su propia familia. Al final, no solo se trataba de Alejandro Martínez, sino también de la relación rota con sus hijos, que aún estaban distantes y enojados por su decisión de luchar. Una tarde, después de semanas de preparación, Simón y Marta se reunieron con Esteban en su oficina. Habían recolectado todos los documentos necesarios y ahora estaban listos para enfrentarse a Alejandro Martínez. El abogado, con una mirada decidida, les explicó que el siguiente paso sería confrontarlo de forma oficial.
En un último esfuerzo por conseguir justicia, tendrían que presentar su caso ante el juez. «Este es el momento, Simón», dijo Esteban con una leve sonrisa. «Todo está en su lugar. Ahora tenemos que ir por todo». Simón se sintió un nudo en el estómago al escuchar las palabras de Esteban. Sabía que este era el momento que había estado esperando, pero también sabía que significaba enfrentarse a sus peores temores. El miedo a perder, el miedo a que todo fuera en vano, estaba presente. Sin embargo, su determinación era más fuerte. No podía seguir mirando hacia atrás. Tenía que mirar hacia adelante. El día de la confrontación llegó rápidamente. Simón, Marta y Esteban llegaron al tribunal, donde se reunirían con los abogados de Alejandro Martínez. La tensión en el aire era palpable. Simón nunca había estado en una sala de juicio, y aunque confiaba en el trabajo de Esteban, no podía evitar sentirse nervioso. El edificio del tribunal era imponente, con sus grandes puertas de madera y las escaleras que parecían interminables. Mientras caminaban hacia la sala, Simón sintió que su corazón latía con fuerza, pero también que algo en su interior había cambiado. Ya no era el hombre abandonado que había sido. Ya no era el hombre que había aceptado su destino sin cuestionarlo. Ahora era un hombre que luchaba por lo que le pertenecía. Al llegar a la sala, Simón vio a Alejandro Martínez. Estaba sentado al fondo, con una postura erguida, y sus ojos miraban fríamente hacia el frente. El hombre parecía completamente seguro de sí mismo, como si todo estuviera bajo control. Sin embargo, Simón no podía evitar sentir que Alejandro estaba más preocupado de lo que dejaba ver. Sabía que al final la verdad saldría a la luz. La verdad que él había estado buscando toda su vida. La audiencia comenzó, y a medida que los abogados presentaban su caso, Simón escuchó con atención, notando que las palabras de Esteban eran claras y convincentes. El testimonio de los testigos, junto con los documentos que habían reunido, comenzó a construir una imagen sólida. Los registros de la venta de la finca, las cartas antiguas y las pruebas de manipulación por parte de Alejandro Martínez estaban siendo presentadas una a una. A medida que se desarrollaba el juicio, Simón se dio cuenta de que la batalla aún no había terminado. Aunque las pruebas eran claras, Alejandro y su equipo de abogados intentaron negar las acusaciones y manipular los hechos a su favor. Simón no podía evitar sentir que la lucha no solo era por la finca, sino también por su dignidad, por su lugar en el mundo. A medida que la jornada llegaba a su fin, Simón se sintió agotado, pero también satisfecho de haber dado todo lo que tenía. Al final del día, el juez declaró que se harían más investigaciones sobre las pruebas presentadas antes de tomar una decisión final. Simón sabía que la batalla no había terminado, pero también sabía que estaba más cerca que nunca de obtener lo que le pertenecía. El juicio estaba llegando a su fin, y la tensión en el aire era palpable. Simón había esperado durante años este momento, y aunque sentía que las pruebas estaban a su favor, no podía evitar la ansiedad que lo consumía. Sabía que la justicia no siempre llegaba rápidamente, y que aún quedaba mucho por decidir. Durante esos días de juicio, su vida había estado marcada por una mezcla de emociones intensas. Rabia, tristeza, desesperación, pero también una extraña sensación de alivio. Al menos ahora tenía la oportunidad de enfrentar lo que le había sido arrebatado. Ya no estaba solo, ya no era el hombre abandonado en el silencio de la vida. La sala del tribunal estaba silenciosa cuando el juez pidió la última ronda de argumentos. Las palabras de los abogados parecían pesadas, como si cada frase estuviera diseñada para derribar la verdad o para reforzarla. El abogado de Alejandro Martínez estaba en su mejor momento, intentando invalidar la evidencia presentada, argumentando que las pruebas de manipulación de la venta de la finca
no eran concluyentes. Había jugado su carta final, tratando de sembrar la duda, pero Esteban, el abogado de Simón, había anticipado todos los movimientos y ya tenía la réplica lista. Simón no podía dejar de mirar a Alejandro, sentado en su banco, inmóvil, con una expresión fría y calculadora. En sus ojos, Simón veía el mismo desprecio que había sentido durante todos esos años de abandono. Alejandro, a pesar de estar rodeado de gente, parecía estar completamente solo. El hombre que había manipulado a su familia, que lo había despojado de su dignidad, ahora se encontraba atrapado en el mismo sistema judicial que había intentado manipular. La ironía no le pasó desapercibida a Simón. Esteban comenzó a hablar con firmeza, detallando las pruebas y argumentando que Alejandro Martínez había utilizado su influencia para convencer a los miembros de la familia de Simón, quienes, por temor a perder su parte de la herencia, habían aceptado cederle el control sobre la finca. La venta había sido fraudulenta y las pruebas eran claras. Las cartas, los testigos, los documentos antiguos, todo apuntaba en la misma dirección. Alejandro había usado su poder para manipular a todos, sin importar el costo humano que esto tuviera. A lo largo de la audiencia, Simón había escuchado atentamente, pero algo en su interior le decía que la batalla aún no había terminado. Sabía que Alejandro, aunque aparentemente derrotado, aún tenía cartas que jugar. La arrogancia del hombre era evidente, y no estaba dispuesto a rendirse fácilmente. El juez pidió un receso para deliberar, y durante ese tiempo, Simón salió de la sala con la esperanza de que pronto recibiría la noticia que tanto había esperado. Mientras caminaba por los pasillos del tribunal, pensaba en lo que había pasado en su vida, en lo que había perdido, pero también en lo que ahora podría ganar. Recibió una llamada de Marta, quien lo había estado apoyando durante todo este proceso, y aunque no le dijo nada sobre el juicio, podía escuchar la preocupación en su voz. «Papá, sé que todo esto está siendo difícil para ti, pero quiero que sepas que, pase lo que pase, estaré aquí contigo. Estoy tan orgullosa de ti por luchar por lo que es tuyo». Simón sonrió suavemente al escuchar la voz de su hija. La esperanza que había perdido durante tanto tiempo ahora volvía a florecer en su corazón. A pesar de las sombras del pasado, había algo en su interior que lo impulsaba a seguir adelante. Sabía que esta batalla aún no había terminado, pero por primera vez sentía que el final estaba cerca. Finalmente, el juez regresó al tribunal y con su expresión grave se preparó para dar su veredicto. Simón se sentó de nuevo, con las manos apretadas sobre las rodillas, y Bartolo se acurrucó cerca de él, como si percibiera la tensión en el ambiente. Los murmullos en la sala se apagaron cuando el juez comenzó a hablar. Después de revisar todas las pruebas presentadas, he llegado a la conclusión de que la venta de la finca fue ilegítima. La manipulación de los registros, el engaño a los herederos legítimos y el uso indebido de la influencia por parte de Alejandro Martínez han quedado demostrados. Simón sintió un alivio inmediato al escuchar esas palabras, pero sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Aunque la victoria parecía inminente, había mucho por hacer. Alejandro Martínez no era un hombre que se rendiría sin luchar, y Simón, aunque aliviado, sabía que su relación con su familia, especialmente con sus hijos, nunca sería la misma. Había demasiadas cicatrices, demasiadas decisiones que no se podían borrar. El juez continuó hablando, explicando que la finca sería devuelta a Simón como el legítimo propietario. Además, Alejandro Martínez tendría que responder por su implicación en la manipulación de los documentos y las pruebas que demostraron su culpabilidad. La corte ordenó que se le otorgara a Simón el control total de la propiedad,
y la demanda por daños y perjuicios contra Alejandro se llevaría a cabo en los próximos meses. Simón se quedó en silencio, procesando las palabras del juez. Había ganado, sí, pero no sabía si la victoria valdría la pena. Lo que había perdido durante todo ese tiempo no se podía recuperar con un fallo favorable. Sin embargo, en ese momento, sintió algo que no había sentido en años: justicia. El veredicto estaba claro. La finca era suya, y Alejandro Martínez tendría que rendir cuentas. Simón sabía que este era solo el comienzo de un largo proceso, que la batalla por la verdadera justicia aún estaba por llegar. Sin embargo, al mirar a su hija, Marta, y ver el alivio en su rostro, entendió que, al menos por ahora, lo que más importaba era que había recuperado lo que le pertenecía. Salieron del tribunal y el aire fresco de la tarde los recibió. El sol se estaba poniendo, bañando el pueblo en tonos cálidos. Simón miró el horizonte y por primera vez en mucho tiempo sintió que el futuro era suyo nuevamente. Simón había ganado la batalla, pero sabía que la verdadera lucha estaba por comenzar. El fallo favorable en el juicio le había dado lo que tanto había deseado: la finca, su hogar, su lugar en el mundo. Sin embargo, el camino hacia la reconstrucción no sería sencillo. La propiedad que había ganado estaba en ruinas, y no solo se trataba de restaurar una casa, sino también de restaurar las relaciones rotas con su familia. La victoria legal había sido una gran satisfacción, pero Simón sentía que el verdadero desafío ahora era el proceso de sanar las heridas emocionales que lo habían marcado durante tantos años. Cuando salieron del tribunal, la sensación de alivio fue evidente. Marta, a su lado, sonrió por primera vez en mucho tiempo, un gesto de esperanza que Simón nunca había visto antes en su hija. Había sido una batalla larga y ardua, pero al menos sabían que el futuro les brindaba una oportunidad para comenzar de nuevo. Sin embargo, Simón sabía que aún quedaban muchas preguntas sin responder, sobre todo con sus hijos. Aunque el veredicto había sido a su favor, las heridas familiares no sanarían de la noche a la mañana. Simón había decidido que lo primero sería regresar a la finca, al lugar que había sido suyo por derecho, pero que había estado en manos de otros durante tanto tiempo. Ya no solo era una cuestión de recuperar la propiedad, sino también de reconstruir su vida. La finca, en su estado actual, no representaba solo la pérdida material que había sufrido, sino también el abandono emocional que había experimentado a lo largo de los años. Mientras caminaba por el campo en dirección a la casa, un sentimiento de determinación creció en su pecho. Aunque la casa estaba deteriorada, la tierra seguía siendo fértil. Sabía que podría restaurar las paredes, las ventanas, el techo, pero lo que más necesitaba restaurar era la vida que había quedado atrapada en el pasado. La casa seguía siendo una estructura imponente, aunque desgastada. Las paredes, que alguna vez fueron robustas, ahora estaban cubiertas de musgo y humedad, y el jardín que había estado lleno de vida estaba invadido por maleza. A medida que Simón entraba en la casa, la sensación de abandono lo envolvía. El aire estaba denso, cargado de polvo, y los muebles rotos y oxidados daban la sensación de que no solo la casa había sido olvidada, sino también la historia que había sido parte de ella. Sin embargo, en su interior, Simón sintió una especie de reconexión, como si estuviera regresando a un lugar donde podía finalmente reconstruir algo. Se acercó a la chimenea, el mismo lugar donde había encontrado las primeras pistas sobre lo que había ocurrido con la finca, y observó el espacio vacío alrededor de ella. La piedra era fría, pero el hecho de estar allí, con el recuerdo de lo que había descubierto, le dio una sensación de control.
Durante tantos años había sentido que su vida estaba en manos de otros, que su destino había sido dictado por las decisiones de los demás. Ahora, ese espacio vacío frente a la chimenea representaba su oportunidad para escribir su propia historia, para decidir qué hacer con el futuro que por fin era suyo. Con Marta a su lado, comenzaron a limpiar el lugar, quitando las viejas cajas y muebles rotos. No era solo el trabajo físico de restaurar la casa lo que importaba, era el acto simbólico de empezar de nuevo. Mientras trabajaban, Marta le explicó que su madre, Elena, siempre había querido que la finca fuera un lugar donde la familia se reuniera, donde hubiera vida, risas y alegría. Pero, como todo en la vida de Simón, eso se había perdido con el tiempo. Ahora, lo único que quedaba era el eco de lo que alguna vez fue. Mientras limpiaban las habitaciones, Simón pensaba en sus hijos. Había tomado la decisión de enfrentarlos, de hablar con ellos sobre lo que había sucedido, pero también sabía que no sería fácil. La batalla legal había sido solo un capítulo, pero las heridas emocionales que quedaban eran mucho más profundas. Aunque Marta había mostrado señales de arrepentimiento, sabía que la relación con su hijo menor, Andrés, y con su hija no sería fácil de restaurar. Sin embargo, Simón también comprendía que no podía esperar que todo cambiara de inmediato. El proceso de reconstrucción, tanto en la finca como en su relación con ellos, llevaría tiempo. Pero lo que había aprendido en todo este proceso era que nunca es tarde para empezar de nuevo. Esa tarde, mientras trabajaban juntos, Marta miró a su padre y por primera vez lo vio de manera diferente. El hombre que había estado ausente durante tantos años, el hombre que había sido abandonado por su propia familia, ahora parecía más fuerte, más resuelto. La lucha por la finca había cambiado a Simón, pero también había cambiado la forma en que Marta lo veía. Ya no era solo el hombre cansado que vivía en su sombra, sino alguien que había recuperado su lugar en el mundo, alguien que estaba dispuesto a tomar las riendas de su vida. «Papá, sé que todo esto es difícil», dijo Marta mientras recogía unas cajas viejas, «pero creo que podemos hacer algo bueno con esta casa. No solo restaurarla físicamente, sino también restaurar lo que significaba para nosotros como familia». Simón la miró, sorprendido por sus palabras. Marta había sido parte de todo lo que había pasado, pero en ese momento parecía que las barreras entre ellos comenzaban a desmoronarse. Quizás no podían borrar el pasado, pero sí podían construir algo nuevo a partir de lo que quedaba. «Tienes razón, Marta. No puedo cambiar lo que sucedió, pero podemos empezar de nuevo. Quizás nunca vuelva a ser como antes, pero podemos hacer que esta finca sea lo que siempre debió ser». El día pasó lentamente mientras trabajaban, y aunque el sol se estaba ocultando, la sensación de esperanza seguía en el aire. Simón había recuperado la finca, sí, pero lo que realmente había ganado era algo mucho más valioso: la oportunidad de reconstruir su vida, de restaurar lo que se había perdido. La finca, ahora más que nunca, representaba una nueva oportunidad para él, para su familia y para su futuro. Por la noche, cuando se sentaron frente al fuego, con las cenizas de la chimenea llenando el aire con un suave calor, Simón miró el horizonte, pensando en lo que vendría. La casa aún necesitaba mucho trabajo, pero ya no estaba vacío, ya no estaba solo. Al lado de él, Bartolo se acurrucó, como si supiera que todo había cambiado. Y aunque la oscuridad cubría el campo, Simón entendió que la luz del amanecer traería consigo una nueva esperanza. Fin de la historia.